Antes de entrar en contexto, cabe acotar que Rómulo Betancourt, como todos sabemos, fue el padre de la democracia representativa venezolana, y que en el exilio, después de querer derrocar a Juan Vicente Gómez 2 veces de manera violenta, escribe una obra titulada Venezuela, Política y Petróleo, la cual trata sobre el papel de la industria petrolera en la conformación del Estado gomecista, además de lo que sería la relación del Estado y la explotación petrolera. En dicha obra se puede ver cómo el petróleo significa todavía, parte importante del desarrollo de la política venezolana. En ese entonces, el petróleo le sirvió a Gómez para sustentarse en su manejo, para controlar a la oligarquía, a la sociedad y articularse con las potencias mundiales, es decir, con la política de concesiones privadas. Y luego, el Estado posgomecista se vale del petróleo para hacer que el Estado se convirtiera en el centro de la economía nacional, es decir, en el motor de la economía nacional. De aquí partiríamos a lo que sería el origen o la inauguración del Estado rentista. Y bien, ¿qué es el Estado rentista? Es aquel que designa a países cuyos ingresos derivan de actividades económicas no productivas, generalmente la extracción de petróleo, descuidando el desarrollo de otros sectores de la economía que permitan garantizar un desarrollo sostenible y facilitando la destrucción de los recursos naturales, en pos de la rentabilidad económica inmediata. Por lo tanto, se dice que Venezuela es un país rentista, en el sentido de que su principal recurso es el petróleo, y este genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva. Aunque en un comienzo la renta petrolera viabilizó el programa democrático, el colapso del modelo rentista a finales de los 70 se tradujo también en una crisis de la democracia. Después de tener en cuenta esto, pasamos a lo que sería la situación actual del mercado petrolero global. El mayor recorte artificial en la oferta global de crudo de la historia no basta para contener el huracán en el que está instalada la madre de todas las industrias extractivas. El coronavirus que ha mandado a los aviones a hangares, a los coches a los garajes y que ha dejado en el dique seco a parte de las fábricas, ha provocado ya un recorte de la demanda de casi un 30%. Un desplome sin parangón que ha llevado al mercado petrolero al que ya es, según la Agencia Internacional de la Energía, el peor año de su historia. El acelerado incremento de los precios del petróleo que se produjo a partir de 2000 y que los llevó a superar a mediados de 2008 el máximo precio real histórico de 1980, se fundamentó inicialmente en el estrecho balance entre oferta y demanda y las expectativas negativas de la evolución de ese equilibrio, que fueron a su vez las consecuencias de 2 décadas de bajísimos precios reales, desinversión neta y estancamiento de la incorporación de reservas nuevas probadas de petróleo a nivel global. Posteriormente, esa tendencia recibió un impulso desbocado por la especulación que le colocó en la cumbre señalada. El incremento de los precios del petróleo, la recesión económica mundial, el drenaje de inventarios y el aumento en la producción de los países que no son miembros de la OPEP a través de sus efectos en el consumo petrolero, crearon una sobreoferta que no se debe malinterpretar, es decir, no se le debe considerar como algo permanente y no transitorio. Al respecto, debe tenerse en cuenta que a pesar de dicha situación, el problema estructural persiste. La política de precios y de producción que siga la OPEP de ahora en adelante marcará la pauta y fijará el ritmo de dicho proceso. Si nos concentramos en el análisis de la capacidad actual de producción petrolera en Venezuela, es pertinente afirmar que la cesta petrolera venezolana se hará cada vez más costosa, ya que la mayoría de los yacimientos de crudos convencionales se encuentran sometidos a la terapia intensiva permanente de la recuperación secundaria y están en franco proceso de declinación, a una tasa que alcanza en algunos casos el 25% anual. Ello no quiere decir que si no se realizan los crecientes gastos de mantenimiento y estimulación que requieran esos yacimientos, podrían ser declarados inexplotables, técnicamente secos, en 4 años.
Actualmente en el mundo existen suficientes reservas de crudo directamente explotables para cubrir la demanda, pero tal como se constata al revisar los pronósticos OPEP de abril de 2008, para el año 2030 se requerirá un suministro adicional de casi 30 millones de barriles diarios. El fin de esta era ha sido predicho muchas veces, fallidamente desde hace más de 40 años. Sin embargo, no podemos confiar en que siempre será así, aunque ello no sea visible a corto plazo. Los largos plazos comienzan hoy y no podemos esperar estar colocados al borde del precipicio para actuar, para comenzar el camino de la eternamente propuesta siembra petrolera, aquella que nos permite independizarnos de su renta y de sus condicionamientos externos. Ahora bien, ¿cuáles serían las posibles soluciones a la actual crisis? La estabilidad y el éxito de la Venezuela petrolera rentista dependían de la relación contradictoria del Estado terrateniente con las compañías petroleras extranjeras. La política petrolera de ese Estado podía concentrar y limitarse a maximizar la renta petrolera, precisamente porque la industria y el comercio estaban a cargo de las compañías transnacionales. Esta, durante más de 5 décadas, fueron suficientemente fuertes para mantener a raya a ese Estado. Sin embargo, la tendencia a largo plazo favorecía a este último. Así llegó el día en que las transnacionales no tuvieron otro remedio que soltar su extremo de la cuerda en ese juego de tira y afloja, para sorpresa del Estado terrateniente. Recuperar la gobernabilidad del sector petrolero exige poner fin al papel de PDVSA como agencia de licitación y contratación, y liberar la compañía nacional de su desafortunado papel de rehén. Solamente así será posible rescatar PDVSA y sus filiales como una verdadera compañía nacional, cumpliendo propiamente con su papel de compañía comercial. Por lo tanto, la industria petrolera debe ser democratizada y descentralizada. El Estado debe dejar de financiarse con recursos provenientes de explotación petrolera o de cualquier otra actividad económica. Debe depender únicamente de la ciudadanía y el pago de los impuestos. Solo así será eficiente, ya que el monopolio ha arruinado a PDVSA y los controles deben llegar a su fin.